¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Pues tuvimos un evento increíble este fin de semana, nuestro evento de mujeres. La verdad es que fue algo bien especial. Yo anduve de colado aquí porque anduve ayudando con algunas cositas y entonces pude escuchar algunas de las pláticas. La verdad es que la mejor pues obviamente fue la de mi esposa. El viernes dio una plática pequeña a mi esposa explicando un poco el concepto. Este evento se llamó Caminar sobre el agua y bueno, fue bien especial. También esta semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en un evento en Dallas, Ana y yo, en Gateway, que es una iglesia increíble en Estados Unidos, y estuvimos en su congreso anual. Estuvieron conferencistas como Joyce Meyer, Christine Kane, ¿quién más? Estuvo Martin Smith, que es el cantante de Delirious, Robert Morris, que es el pastor de Gateway. La verdad es que fue de mucha bendición para nosotros. Fue con nosotros Elena y le tocó estar en el área de niños. Fue la primera vez que la dejamos en el área de niños, entonces ya entiendo lo que sienten muchos de ustedes cuando dejan a sus niños allá. De hecho, ya estuvimos pensando ahí aún cosas que mejorar, porque ya que lo vives es diferente, ¿verdad? Y la verdad que no sabíamos cómo nos iba a ir, si se iba a quedar feliz, pero se quedó súper feliz. Creo que cuando llegamos por ella ya ni se quería regresar con nosotros. Dijo que no éramos sus papás, pero bueno, pudimos demostrarlo con el pasaporte, no es cierto. Pero la verdad es que fue increíble estar allá. Y bueno, me sentí un poco excluido este fin de semana en el evento. No me dejaron a mí predicar en el evento, no sé por qué. Entonces dije, bueno, el domingo aprovecho, ahí nadie me puede decir que no. Entonces vamos a hablar hoy sobre caminar sobre el agua. Vamos a cerrar este evento con este mensaje, porque pues no me podía quedar yo sin decir lo mío. Así que vamos a hablar sobre esto. Y bueno, este concepto del evento está basado en Mateo 14, del 24 en adelante. Vamos a leerlo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y bueno, este fue el versículo que Dios le dio a Ana para proponer este tema para el evento. Y todo el fin de semana estuvimos hablando sobre, bueno, estuvieron hablando, porque a mí me estuvieron hablando sobre caminar sobre el agua, sobre fe para caminar en medio de tormentas. Y la verdad es que fue padrísimo cada mensaje. Y yo estaba analizando este versículo y yo pensaba, bueno, los discípulos que estaban en la barca, que estaban aterrados, dice que gritaban de miedo, primeramente en una tormenta, después se viene algo caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma. ¿Quién aquí se asustaría? ¿Alguien se asustaría? Yo me asustaría bastante, ¿no? Y vemos que la reacción que ellos tuvieron era la reacción natural a lo que estaban viviendo, ¿no? El que tuvo una reacción diferente fue Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le dice a Jesús, si eres tú, dime que vaya hacia ti. No, el que tuvo una reacción rara fue Pedro. Lo que los discípulos hicieron es lo normal. Yo seguramente actuaría igual. En una tormenta, pues lo último que quieres hacer es como que andar pues ahí asomándote, ¿no? Te metes al barco y estás tratando de orar para que la tormenta termine. Ves un fantasma, obviamente te espantas.
Pero justo creo que este versículo un poco nos reta a actuar de manera sobrenatural en medio de lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando actuamos sin fe es cuando actuamos de manera natural. No sé si te ha pasado aún que cuando alguien está atravesando un problema o una pérdida y tú lo ves y lo ves bien tranquilo, hasta te preocupas, ¿no? Como que dices, oye, pues como que no le ha pegado el 20, como que todavía no procesa, no, pues yo creo que necesita ayuda para procesar porque pues no lo veo triste, y sí, muchas veces como que hay que aprender a tener duelo cuando hay una pérdida, pero hasta nos preocupamos cuando alguien no está actuando de la manera natural. Y sabes, los discípulos se quedaron en la barca, aún dice que al final, cuando Jesús y Pedro regresan a la barca, la tormenta se calmó, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero déjame te digo algo, ese mismo día fue que Jesús tomó unos panes y unos peces y con eso alimentó a casi 30,000 personas. La Biblia nos dice que eran 5,000 hombres que estaban con Jesús, pero eran más mujeres y niños. Y en esos tiempos eran familias grandes, entonces se calcula que eran como 30,000 personas. Ese mismo día los discípulos vieron a Jesús hacer ese milagro de multiplicación de panes y peces. Y cuando vieron eso, no fue suficiente para adorarlo y decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después lo vieron caminar sobre el agua en medio de la tormenta y tampoco fue suficiente. Hasta que se subió Jesús a la barca y se calmaron los vientos, es que los discípulos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo que la diferencia entre Pedro y los discípulos es que Pedro realmente había entendido lo que vio con el milagro de la multiplicación. Porque Pedro ya venía cargado de fe, venía lleno de fe, y entonces cuando ve a Jesús caminar sobre el agua, él piensa, yo también puedo caminar sobre el agua, ¿sí o no? Y dice, oye, Jesús, si de verdad eres tú, llámame y voy a ti y yo también camino sobre el agua. Y Pedro estaba en lo correcto. Aún Jesús nos dice en Juan 14, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Entonces Pedro estaba en lo correcto. Si Jesús puede caminar sobre el agua, yo puedo caminar sobre el agua. Pero los demás estaban en la reacción natural. Nos dice la Biblia en Filipenses 4, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No se preocupen por nada. Yo creo que quien escribió este versículo nunca ha vivido un septiembre en Ciudad de México. ¿No? ¿Cómo que no se preocupen por nada? Pasamos 30 días preocupados. O sea, no se preocupen por nada, pues sí, porque no estuviste aquí en los últimos años. O sea, ¿alguien aquí estuvo preocupado, ansioso? ¿Alguien se fue de viaje todo septiembre? Yo sí tengo un amigo que sí se fue 2 semanas. Dijo, no, la segunda quincena de septiembre yo no estoy. Y se fue de verdad. Dicen, bueno, medio fue mi aniversario, pero también aprovechamos para no estar aquí. ¿Cómo que no se preocupen por nada? En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces hay una reacción natural a las cosas. Es natural sentir temor el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Es natural sentir temor. Yo ahorita, mi esposa me escribe, ya vamos para allá, vamos un poco tarde. Y como que de verdad en ese momento oré y dije, Dios, que lleguen con bien. ¿Por qué? Porque tengo una bebé de 7 meses, o sea, como que vives asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque es frágil mi bebé. También me preocupo por ti, amor, pero más por la bebé. Tú ya no estás tan frágil. Pero
te preocupas de todo cuando tienes una bebé así de chiquita. De pronto he pensado ya que tenga 2 años para que ya la fragilidad reduzca bastante y aquí va a haber papás de 2 años que van a decir, no, no sabes la que te espera. Cuando empiezan a correr y no sé qué. La otra vez, justo un amigo, su bebé ya estaba empezando a gatear y fuimos a cenar a su casa. ¿Cuál cenar? Era mudanza. Oye, ¿me ayudas a mover este mueble para acá? Porque ya está gateando, al rato ya camina, ya se va a pegar. Y me ayudas a poner estos en los enchufes y no sé qué. Te espantas de todo. Es una reacción natural. Pero la Biblia dice, no se preocupen por nada. ¿Suena fácil o difícil? La verdad es que es bastante difícil no preocuparse por nada. Y hemos estado hablando ya varios domingos sobre fe. Y yo creo que Dios tiene un interés especial en que la comunidad de casa crezcamos en fe. Empecemos a vivir una vida de fe, una vida de creer en lo sobrenatural. Pero ¿cómo empiezo a reaccionar de manera sobrenatural cuando lo natural es reaccionar como reacciono? ¿No? Y vemos entonces a los discípulos asustados y bueno, y sabes, yo pensaba, es que una cosa es entender la teoría, pero otra cosa es vivirlo en la práctica. ¿A cuántos nos ha pasado que venimos el domingo, escuchamos una plática, decimos, sí, yo voy a conquistar montañas y no, y mañana llego a mi trabajo y le digo a mi jefe que me aumente el sueldo y que no sé qué, y al día siguiente llegamos y el jefe, ponte a hacer esto, sí jefe, y ya nada, ya ni nos acordamos, o salimos y nos dan una mala noticia y la fe como que, pum, se esfumó, como que todo lo que escuchamos, ¿no? Y es natural, pero ¿qué es lo que pasa? Que conocemos la teoría, sabemos que tenemos un Dios de milagros, sabemos que creemos en Jesús que multiplicó los panes y los peces, pero al fin de la quincena andamos sufriendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo llevo la teoría a la práctica? ¿Cómo hago que esa teoría deje de ser solo en enseñanzas y lo llevo a la práctica? Hace 2 domingos leíamos de que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, en 2 Corintios 5:7, y suena muy padre, ¿sí o no? Hasta es un versículo que pones en tu refrigerador, lo pones en tu teléfono, yo vivo por lo que creo, no por lo que veo, pero cuando ves el saldo de tu cuenta, cuando ese cliente no te paga, cuando tu esposa pues, te hace enojar o tu esposo te hace enojar, cuando tus hijos tienen un problema, cuando hay una enfermedad, ¿cómo estamos reaccionando? Entonces decíamos, tenemos a los discípulos, la manera que actuaron es lo natural. Yo no soy quien para juzgarlos porque yo actuaría peor, pero ¿cómo llevo la teoría a la práctica? Dice la Biblia en 2 Corintios 1, 19 al 22, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el quien nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Qué significa esto? Sabes, todas las promesas que están en la Biblia, todas aplican para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque, y ahorita les voy a leer una promesa que Dios me daba, y muchas de ellas como que tienen un disclaimer que dicen, y para el justo, ¿no? Y para el justo esto, y para el que ama a Dios, y para el que hace lo correcto. Entonces yo antes pensaba como, no, pues ya no me tocó, ya me quedé fuera. Estaba bien bonita la promesa, déjenme les leo esta. Dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo. No, pues ya me quedé fuera. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. ¿Por qué? Porque en mis méritos, en tus méritos, estas promesas no nos aplicarían. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Y que mentimos cuando decimos que no tenemos pecado.
ninguno de nosotros podría aplicar. Pero dice la palabra que esas promesas son sí en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos justificados por medio de Cristo. Somos hechos justos por medio de Jesús. Entonces, todas las promesas que están en la Biblia aplican para tu vida si tú has creído en Jesús, si tú le has aceptado en tu corazón, si Él es tu Señor y tu Salvador. Y nada más que después dice que esas promesas nosotros respondemos, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Porque sabes, esas promesas tú tienes que hacerlas tuyas. Tú tienes que apropiarte de ellas. Tú tienes que decidir creer en ellas. No nada porque estén escritas ya están aplicando a tu vida. Tú tienes que creerlas y empezar a aplicarlas a tus situaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando recibes esa mala noticia, cuando recibes tal vez una noticia de enfermedad, tú te acuerdas que la palabra dice, todo obra para bien para los que aman al Señor. Amén. Y entonces tú empiezas a apropiarte de esa promesa y decir, mira, si la situación está difícil, si la reacción natural sería esta, pero yo no voy a reaccionar conforme a lo natural, sino que voy a empezar a aplicar lo sobrenatural, que son las promesas de Dios para mi vida. Porque a veces creemos que cuando hablamos de fe, es como que ya todo lo que no es y va a ser, ya es fe, ¿no? Y pensamos que todo lo que es bonito va a ser fe, ¿no? Y entonces, no, yo mañana Dios me va a dar un Ferrari. ¿Y quién te dijo que Dios te va a dar un Ferrari? No tienes ni para la tenencia, Dios no te va a dar un Ferrari, porque luego es un problema porque hay que pagar una tenencia, a menos que lo emplaques en Morelos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, pero no tienes ni, o sea, ¿de dónde sacas que Dios te va a dar un Ferrari? ¿De dónde salió esa idea? No, los que llegan con la chava que les gusta, Dios me dijo que va a ser mi esposa. ¿De dónde sacaste eso? No, pues es que me gusta. Bueno, pues sí, pero a otros chavos también les gusta. O sea, no. Y antes ya no hagan eso, ¿ok? Por lo menos aquí en casa ya no hagan eso. Pero, y sabes, hace rato vinieron unos amigos que cuando él la conoció a los 3 días en un evento cristiano, le dijo, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y sí se casaron. Entonces, pero no lo digo para motivarlos a hacer eso a los solteros, ¿ok? Lo de ellos fue único, o sea, y como que ellos sí, de verdad, pues sí era gente como muy sensible a la voz de Dios y Dios sí les dijo, pero seguramente a ti no, entonces no te la creas. Ya ves, ya me estoy perdiendo en esto. Pero el tema es mi fe no debe ser lo que yo creo o lo que yo quiero, debe ser lo que Dios me ha prometido o basado en quién es Dios. Hay cosas que son características de Dios y yo puedo confiar en ellas. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor. La Biblia dice que nada nos va a faltar. Dice que si Él cuida a los lirios y a las aves del cielo, cuánto más Él cuida de nosotros. Entonces son cosas en las que podemos agarrarnos de eso y tener fe. No dice Dios provee Ferraris. Dice, Dios es tu proveedor. ¿Qué significa eso? Él va a proveer para que no te falte nada. Bueno, me falta un Ferrari. Bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo fundamental, ¿no? Y lo vemos en la Biblia cuando Dios les da el maná. Y justo, Dios les da el maná. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel se empieza a quejar. Ay, ya nos hartamos del maná. Y entonces Dios les da carne y se empiezan a quejar. Ay, ya nos hartamos. Pero bueno, el tema es, tú puedes empezar a vivir en fe en cada una de las promesas de Dios si empiezas a hacerlas tuyas. Pero para hacerlas tuyas primero tienes que conocerlas. Primero tienes que estudiar la palabra, llenarte de esas promesas. Déjame decirte, si yo hoy tengo una relación constante con Dios, si yo hoy soy constante en mi servicio a Dios, es porque tengo bien claro que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tengo bien claro el versículo que dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y entonces son promesas de Dios que guían mi día a día. Porque si yo no tuviera claro eso, si yo no tuviera claro la gracia de Dios, que no importa lo que yo haga, que no importa
si me equivoco, que no importa si me alejo, que no importa si oré o no oré, si leí la Biblia o no leí la Biblia, no importa nada de eso para que yo hoy pueda acercarme a Él. Pero como que si no tengo claras esas promesas, esas palabras de Dios en mi vida, entonces ¿qué pasa? Que soy inconstante. Que soy inconstante, ¿por qué? Porque dependo de lo que veo, de cómo me siento, en vez de depender de lo que creo. Y todo esto te explico porque quiero darte ejemplos muy claros de cómo tú hoy puedes tomar promesas de Dios para tu vida y empezar a caminar una vida más constante, una fe más firme, y que vengan tormentas o vientos, que vengan problemas o situaciones, tu fe permanezca firme. De hecho dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Y si tú has estado como que luchando, es que no soy constante, es que no soy firme en mi fe, es porque tal vez estás tratando de hacerlo tú en vez de depender en Dios que te mantiene firme, en vez de depender en su gracia, que es un regalo inmerecido para ti. Entonces, si no lo merecías ayer, tampoco lo vas a merecer hoy, pero no necesitaste merecerlo ayer. No creer en esta palabra que dice que Él te amó primero. Entonces, si Él te amó cuando todavía ni lo conocías, si Él te amó en tu peor momento, Él te ama hoy, Él te va a amar mañana. Si todas las bendiciones que Él te ha dado ha sido sin merecerlas, Él te va a seguir dando esas bendiciones mañana. Entonces necesitamos llenarnos de esas promesas de Dios para nuestras vidas. Sabes, hace unos meses yo les he contado, Dios ha estado haciendo cosas en nuestras vidas. Les platiqué cuando dimos la plática de sacos rotos, cómo decidimos ordenarnos en el área económica, cómo decidimos pasar meses de realmente recortar muchísimos gastos, realmente cancelar cosas, pues decir que no a cosas, con el objetivo de poder salir de deudas, ¿no? De poder tener un presupuesto. Pero sabes, y Dios nos ha estado bendiciendo a Ana y a mí, pero en estos últimos 2, 3 meses, como que ha habido algunas situaciones, clientes que no han pagado a tiempo, diferentes cosas, y bueno, hay unos donativos que estábamos dando, y de repente un mes como que no salían las cuentas, y yo dije, bueno, pues no es una obligación, es algo que hemos estado dando voluntariamente, pues no lo voy a dar. Otro mes pasó y tampoco. Y en esta conferencia de Gateway hubo una plática que Dios me habló mucho, y una de las conferencistas hablaba de Sodoma y Gomorra. Ahora, si te acuerdas de Sodoma y Gomorra, es una ciudad que Dios decidió destruir por el pecado que había en esa ciudad. Y entonces, como que eso fue, y justo nos hablaban de Lot y su esposa que salieron de la ciudad, y Dios le dice, no volteen atrás, y la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Se acuerdan de todo eso? Y normalmente nos hablan de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado tan grave que había ahí. Pero, ¿sabes? Leían Ezequiel 16 en esta conferencia que dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a las abominaciones. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Y me impactó esta parte, indiferencia hacia el pobre y el indigente. Porque, ¿sabes? Yo estos donativos que estaba dando, yo pensé, bueno, pues son opcionales, pues los dejo de dar, o sea, no hubo buena lana este mes y pues no lo doy. Pero yo sentí que Dios me decía como, ¿y por qué crees que otra vez este mes estuvo difícil? Porque cuando vinieron tantito las tormentas, en vez de reforzar mi fe, en vez de decir no, con más razón, ¿qué fue lo que hice? Pues un actuar natural. Un actuar natural, no, pues no me alcanza, pues qué corto, pues esto y esto y esto. Pero sabes, como que Dios me retaba de decir, es que, ¿qué recortaste? La ayuda al pobre y al necesitado. Y entonces
esa falta de fe. En vez de en los momentos difíciles decir, no, ahora con más razón voy a actuar con fe. Con más razón voy a creer que mis finanzas están en manos de Dios y con más razón. Y entonces ahorita en septiembre, otra vez un mes difícil, pero justo dije, mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacer estos donativos y costó trabajo. No les diría así como que no, y al día siguiente, pum, entró en millones. No, o sea, fue un mes complicadísimo, pero primero la fe. Primero el creerle a Él, primero el depender de Él, primero el decir, Dios, mi vida, mis finanzas, mi salud, mi familia, todo está en tus manos, todo depende de tus promesas, todo está fundamentado en quién tú eres, así que te pongo a ti primero. Entonces te cuento esto como pues un jalón de orejas que Dios me puso a mí este mes, pero no sé qué estés atravesando tú. No sé qué tormentas puedas estar atravesando y qué reacciones has tenido hacia esas tormentas, pero hoy te quiero decir, Dios quiere llevarte a tener reacciones basadas en una fe en quién Él es y en lo que Él te ha prometido. Y cuando tú empiezas a vivir con esa fe en quién Él es y en lo que Él te ha prometido, vas a empezar a ver resultados distintos en tu vida. Y como Pedro, a veces empieza a dar pasos de fe y la tormenta se pone más dura. A veces empieza a dar pasos de fe y no es inmediato, la tormenta no se calma de inmediato, pero si tú decides seguir creyendo y seguir avanzando, créeme, la tormenta se va a calmar y la bendición va a llegar. Amén. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que ayude a crecer nuestra fe. Dios, Padre, queremos conocerte más. Queremos conocer tus promesas para nosotros. Queremos dejar de vivir solo con la teoría y empezarlo a vivir en la práctica. Empezar a vivir una fe práctica en cada área de nuestras vidas, Dios. Queremos una fe que no esté basada en mis ideas, sino en tus promesas. Dios, permítenos empezar a conocer tus promesas. Permítenos empezar a conocer más de lo que tú has hablado a nuestras vidas. Permítenos empezar a crecer en fe en quién tú eres y en lo que tú has prometido, en tu voluntad para nosotros. Dios, por favor, Dios, yo te pido, Señor, para quien hoy esté atravesando una tormenta, que este mensaje pueda incrementar su fe, que este mensaje pueda llevarle a entender que no estás solo, que no estás sola, que tú estás con Él. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú estás con nosotros, Dios. Que esta promesa que tú me dabas a mí en Salmos, que podamos aplicarla todos, que podamos alegrarnos los que en ti buscamos refugio, que podamos cantar siempre jubilosos. Extiéndenos tu protección y que en ti nos regocijemos todos los que amamos tu nombre, porque tú, Señor, bendices al justo, cual escudo nos rodeas con tu buena voluntad. Que todos los días yo pueda saber, yo estoy rodeado con la buena voluntad de mi Padre. Él tiene los mejores deseos para mí, Él tiene los mejores planes para mí. Yo confío en tu voluntad, yo confío en tus planes. Todo obra para bien porque yo amo a Dios. Yo sé que cualquier dificultad que yo enfrente, cualquier tormenta, cualquier situación va a obrar para bien porque mi vida está en sus manos. Decláralo hoy, lo que yo viva, lo que yo enfrente va a obrar para bien porque yo amo a Dios, porque yo soy rodeado como escudo con su buena voluntad, porque he creído en un Dios bueno, en un Dios de amor, en un Dios de gracia, en un Dios de misericordia. Así que yo sé que voy a ver su bondad. Yo sé que voy a ver su bondad en la enfermedad que estoy atravesando. Yo sé que voy a ver su bondad en el problema económico. Yo sé que voy a ver su bondad en el problema que está atravesando esa familia. Yo sé que voy a ver tu bondad, Dios. Yo creo en ello, Padre. Yo no voy a dejar que la tormenta me asuste.
Al contrario, con más razón. Con más razón confío en ti, con más razón creo en lo tuyo, con más razón creo que tú estás conmigo y que voy a ver la victoria. Con más razón mis decisiones y mis reacciones van a estar fundamentadas en ti, Dios. Porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso, porque tú eres fiel aun cuando yo soy infiel, porque tú permaneces, porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, porque tú no cambias, porque tus promesas son fieles, porque tú cumples tus promesas. Gracias Dios, porque hoy puedo tener una fe fundamentada en ti, Señor. Llévanos a atrevernos a cosas nuevas. Llévanos a atrevernos a nuevas conquistas en nuestras vidas. Llévanos a atrevernos a no quedarnos en la barca asustados, sino a salir a hacer bendición a otros en medio de la tormenta. A salir a hacer testimonio, a salir a ser generosos, a salir a amar a otros, a bendecir a otros, aún en medio de una tormenta, Dios. Dios, que las tormentas no limiten el que yo cumpla tu llamado, el que yo sea bendición a otros, el que yo decida bendecir la vida de otros. Gracias Dios, gracias Jesús, porque tú siempre nos extiendes la mano, porque tú siempre nos sostienes, porque tú no nos dejarás caer. Gracias Jesús.